Cuando Géminis se vuelve frío, el viento del zodiaco cambia de dirección y la historia comienza a escribirse en corrientes invisibles. Todo se convierte en un reino de aire agitado donde las palabras pierden su peso habitual y las emociones se transforman en nubes que pasan sin detenerse. El gemelo brillante, cuyo don natural es danzar entre ideas, se adentra en un territorio donde el eco interior reemplaza al diálogo externo y donde la mente levanta murallas brillantes, hechas de lógica y destellos de inteligencia. En los días previos a ese cambio, el universo parece inclinarse levemente, como si sospechara lo que está por ocurrir. Géminis siente primero una vibración tenue, un llamado a replegarse, como si el cosmos quisiera recordarle que incluso el signo más inquieto necesita una pausa, un repliegue estratégico. Las estrellas observan con paciencia la metamorfosis que se aproxima. Aries enciende sus brasas, Tauro mantiene su silencio fértil, Cáncer presiente en su pecho el giro que se avecina, mientras Libra y Acuario, guardianes de otros vientos, se preparan para acoger la transformación. En ese escenario, Géminis empieza a congelar el calor de su risa, esa risa que suele ser chispa y refugio para quienes orbitan cerca. Cuando Géminis se enfría, el aire se vuelve afilado, capaz de cortar la niebla emocional que tanto a veces lo confunde. Se repliega hacia las cámaras internas de su mente, donde flotan archivos invisibles, recuerdos suspendidos como constelaciones ocultas. Allí, en ese santuario mental, se encuentra con sus dos mitades. Una lo mira con serenidad, invitándolo al análisis. La otra, inquieta, desea volver al mundo exterior. En esa tensión se forja el cambio. No se trata de un abandono ni de un castigo, sino de un ajuste del alma que busca claridad. El frío, lejos de ser carencia, se convierte en un territorio de alquimia. Las voces de los planetas murmuran alrededor. Mercurio, regente eterno, desciende desde su trono celeste para guiar la transición. Le recuerda a Géminis que la distancia emocional no es vacío sino estrategia, que el silencio también comunica, que la pausa es tan sagrada como el movimiento. En ese consejo, el signo aprende a observar sin entregarse, a escuchar sin absorber, a pensar sin dispersarse. Se vuelve un guardián del límite, un arquitecto del espacio mental que tantas veces ha descuidado por correr detrás de cada destello. El mundo exterior, acostumbrado a su vivacidad, siente un eco distinto. Los gestos se vuelven medidos, las palabras se eligen con precisión quirúrgica. Quienes lo rodean notan que la ligereza habitual se ha transformado en una especie de brisa distante. Sin embargo, dentro de esa aparente frialdad, se está gestando una revolución silenciosa. Géminis descubre la fuerza de no reaccionar, el poder de observar sin quedar atrapado en la marea emocional ajena. Comprende que la distancia puede ser puente y no muro, que el desapego temporal es una herramienta para recuperar el norte. En el corazón del proceso, las dos mitades del signo se miran nuevamente. Ahora son más nítidas, más conscientes de su propósito común. Una enseña el coraje de retirarse, la otra enseña el valor de volver. Entre ambas levantan un estandarte invisible, el del renacimiento mental. Cuando Géminis se vuelve frío, en realidad está acumulando viento para un nuevo vuelo. Está afinando sus alas de aire, calibrando su brújula interna, dejando que el tiempo haga su obra sin interferencias. El universo entero parece acompañar ese momento. Las constelaciones brillan con una luz más quieta, como si aprobaran la transformación. En su helado resplandor, Géminis se reencuentra con su esencia. La mente, antes inquieta, se vuelve un faro. Las emociones, antes dispersas, se ordenan como estrellas en su órbita correcta. Surge entonces una fuerza serena, un poder que no necesita ruido, la certeza de que cada ciclo de frialdad es un preludio del despertar. Cuando la fase concluye, el aire empieza a templarse de nuevo. El signo emerge renovado, como un mensajero que encontró en el silencio la palabra que le faltaba. Regresa al mundo con mirada más clara, con una comprensión más profunda del ritmo entre cercanía y distancia, entre luz y sombra, entre expansión y contención. Y en esa danza eterna, el viento vuelve a moverse, portador del mensaje de que incluso el signo más etéreo encuentra fortaleza en sus propios inviernos interiores. Así se narra la travesía épica del frío geminiano, un viaje silencioso donde el viento aprende a escucharse a sí mismo y a regresar más sabio, más libre y más preparado para desplegar nuevamente su vuelo entre los mundos. Cuando la frialdad de Géminis se extiende más allá de lo evidente, se activan engranajes invisibles que pocas veces se comprenden.
En ese estado, ocurre una reconfiguración profunda de la energía mutable del aire, una reestructuración que no se expresa con palabras sino con silencios cargados de intención. Se abren pasajes interiores que suelen permanecer cerrados cuando la mente corre de idea en idea, y en ese nuevo territorio se despliegan dimensiones más sutiles de su naturaleza, aquellas que requieren quietud para manifestarse. El desapego geminiano, en su versión más elevada, no nace del desinterés sino de la necesidad de encontrar un punto de vista más amplio. Es un movimiento de expansión interna que lleva al signo a elevarse por encima del ruido emocional que lo rodea. Desde esa altura, encuentra perspectivas que antes no aparecían, como si las constelaciones mismas se acomodaran para revelarle un mapa secreto. La frialdad se convierte en un templo suspendido en el aire donde las soluciones se ordenan con una lógica casi celestial. Los vientos que habitan en su esencia cambian de ritmo. Ya no soplan de forma caótica, sino que se alinean con los flujos más profundos del cosmos. En esta fase, Géminis adquiere una precisión semejante a la de un arquero que talla cada flecha mental con paciencia. Su comunicación, aunque más escasa, se vuelve más poderosa. Cada palabra se cincela con intención, cada silencio es un portal que guarda significado. Los pensamientos dejan de dispersarse y se agrupan como un ejército de ideas al servicio de una visión superior. En lo invisible, Mercurio afina su paso, enviando destellos que penetran en las capas más profundas de la consciencia geminiana. Allí se despierta un talento poco comprendido, la capacidad de leer entre líneas los movimientos humanos sin involucrarse emocionalmente. Es un tipo de sabiduría que surge cuando el aire se enfría lo suficiente como para volverse transparente. Desde esa claridad, Géminis comprende los matices ocultos detrás de las máscaras ajenas. Observa las intenciones como si fueran sombras proyectadas en un mural celeste y distingue con facilidad lo auténtico de lo impostado. Este estado, lejos de ser un retiro vacío, es un entrenamiento interno. Mientras el mundo interpreta distancia, en su interior se forja Tempel. Se fortalecen los límites que protegen su energía, límites que a menudo se diluyen cuando presta atención a demasiadas voces. La frialdad es entonces una armadura hecha de viento cristalizado, una protección que le permite escuchar su brújula interna sin interferencias. En esa quietud renovadora se despierta una llama discreta, un fuego que no abrasa pero ilumina desde dentro. El alma geminiana, que suele dividirse entre pasado y futuro, encuentra en este proceso un extraño punto de equilibrio. El frío le permite revisar memorias sin quedar atrapado en ellas, observar posibilidades sin perderse en su inmensidad. Surge una lucidez que actúa como guía para reorganizar prioridades, para distinguir lo urgente de lo esencial y lo pasajero de lo que verdaderamente merece su energía. En esta fase, la dispersión se transforma en dirección y el impulso se convierte en estrategia. Las constelaciones acompañan este viaje silencioso ajustando su brillo. Géminis recibe entonces una forma de inspiración que no proviene del entusiasmo habitual, sino de una determinación serena. Se despierta un deseo profundo de pulir talentos, de reconstruir antiguos sueños, de desmantelar creencias que ya no sirven. La frialdad se vuelve crisol donde se derriten viejas versiones del yo para dar paso a un ser más consciente de su propósito. Cuando el frío se prolonga lo suficiente, nace dentro de Géminis una valentía singular, la valentía de no explicarse, de no justificar cada cambio, de no suavizar cada gesto. El signo aprende que su transformación no requiere aprobación externa. Ese descubrimiento le concede una libertad distinta, una libertad que no depende de la velocidad sino de la profundidad. Y en esa profundidad encuentra fuerzas que desconocía, fuerzas que solo emergen cuando los vientos internos dejan de girar frenéticamente y comienzan a fluir con armonía. El momento en que la energía vuelve a calentarse trae consigo un renacimiento. No surge desde la euforia, sino desde una convicción que se ha templado en el silencio. Géminis regresa al mundo con la mirada más aguda, con la palabra más consciente, con el corazón más alineado con su mente. En su retorno, su luz adquiere un tono distinto, un brillo que solo aquellos que han atravesado su propia temporada de hielo pueden reconocer. En este ciclo inesperado y poderoso, el frío se convierte en maestro y el viento en aliado. El signo emerge con alas más fuertes, no por haber evitado el invierno interior, sino por haberlo atravesado con la determinación silenciosa de quien entiende que incluso la brisa más suave puede convertirse en una corriente capaz de mover montañas cuando aprende a conocerse a sí misma. Cuando la frialdad geminiana desciende hasta las capas más profundas de su naturaleza, surge una dimensión ancestral que rara vez se percibe.
En ese umbral invisible, dormitan fuerzas que pertenecen al viejo lenguaje de los vientos, aquel que existía antes de que los signos tuvieran nombre. Allí permanece la memoria primordial de Géminis, un eco que lo conecta con la esencia del movimiento cósmico. Cuando se vuelve frío, esa memoria despierta y lo guía hacia territorios donde su dualidad adquiere un significado distinto, más vasto, más sagrado. En este estado, se activa una alineación silenciosa con los nodos del tiempo. Géminis no solo se aleja emocionalmente, también se desprende de la linealidad habitual con la que percibe la vida. La frialdad abre túneles temporales que le permiten observar patrones repetidos, ciclos que vuelven, señales que antes pasaban desapercibidas. Se vuelve capaz de reconocer las aguas subterráneas de su propio destino, comprendiendo que cada distanciamiento no es un final, sino un puente hacia una versión más lúcida de sí mismo. Su mirada se vuelve oracular, capaz de interpretar los pliegues de lo que aún no existe. En este proceso surge un elemento que casi nunca se menciona, el despertar de su disciplina interna. Aunque este signo suele asociarse con movimiento constante, en su fase de hielo encuentra un nivel de concentración que sorprende incluso a su propio espíritu. Se forja un tipo de constancia fría, una constancia que no necesita motivación emocional porque se sostiene en la claridad mental pura. Esta disciplina es su arma secreta. Con ella ordena prioridades, desmonta ilusiones, reconstruye estructuras internas y selecciona con precisión el rumbo que seguirá cuando vuelva a desplegar sus alas. Mientras tanto, el universo le ofrece una cualidad que solo emerge en la quietud, la capacidad de descifrar símbolos. Géminis, regido por Mercurio, es maestro de los lenguajes visibles, pero cuando se enfría se convierte en guardián de los lenguajes ocultos. Las sincronías se vuelven más claras, los mensajes del entorno más directos, las señales del destino más insistentes. La intuición, habitualmente ahogada por la marea de pensamientos, asciende como un faro en medio del viento congelado. Esta intuición no es emocional, es eléctrica, un relámpago que ilumina caminos inesperados y revela decisiones que parecían invisibles. También se activa una metamorfosis en la relación que tiene con el silencio. Géminis, que tantas veces teme quedar atrapado sin palabras, descubre que el silencio no lo encierra, sino que lo expande. Ese silencio se convierte en un océano de aire donde puede escucharse con nitidez. Allí aprende a reconocer su propia voz entre las voces del mundo. De ese reconocimiento surge una fortaleza nueva, una seguridad que no depende de la aprobación ni del diálogo constante. En esa quietud, el signo encuentra la raíz de su independencia espiritual. Otro aspecto que florece en esta fase es la purificación del pensamiento. El frío actúa como un filtro natural que separa la verdad del ruido, la sabiduría del impulso, la inspiración genuina de las distracciones pasajeras. Las ideas que sobreviven este invierno interior son las que realmente tienen poder. Se convierten en semillas que, al regresar el calor, brotarán con una fuerza que impacta tanto su mundo interno como el externo. La claridad geminiana, ya de por sí afilada, se vuelve luminosa, casi profética. Esta etapa trae consigo una renovación de su relación con el cambio. Géminis, que suele moverse por curiosidad, accede ahora a un cambio más profundo, uno motivado por convicción. Deja de saltar de un estímulo a otro y comienza a avanzar con dirección. Cada decisión se vuelve firme, cada paso se siente destinado. El aire se densifica, ya no es una brisa dispersa, sino un viento sostenido que empuja hacia la realización. Ese viento es su nueva determinación, nacida no de la emoción, sino de la comprensión. En paralelo, el alma geminiana experimenta un tipo especial de expansión espiritual. No es una expansión de fuego ni de agua, es una expansión mental que se siente como una apertura de horizontes internos. Comprende su propia dualidad no como una contradicción, sino como un atlas completo, un mapa de múltiples caminos, múltiples versiones de sí mismo, múltiples futuros posibles. Y en esta comprensión, su frialdad se transforma en sabiduría, una sabiduría que no necesita imponerse, solo existir. Cuando finalmente se acerca el momento de regresar al calor, el frío deja un legado. Géminis emerge con una mirada que atraviesa las máscaras, con palabras que transforman y con un propósito que ya no puede ignorarse. El viento que antes dispersaba ahora dirige, el aire que antes jugaba ahora impulsa, la mente que antes corría ahora guía. De la frialdad nace una grandeza silenciosa, un poder que no grita pero mueve mundos, un resurgir que demuestra que incluso el signo más ligero contiene dentro de sí un invierno capaz de forjar héroes de aire. En esta travesía marcada por estrellas y viento cristalizado,
Géminis se descubre a sí mismo como portador de una fuerza que solo aparece en la quietud, la fuerza de reinventarse desde dentro sin perder su esencia, la fuerza de los que caminan entre ideas como quien atraviesa reinos, la fuerza del viento que, incluso cuando se enfría, nunca deja de avanzar. Cuando la frialdad geminiana alcanza territorios aún más profundos que los mencionados, se revela un escenario interior donde se libra una batalla silenciosa entre el impulso de desaparecer y la necesidad de permanecer. En ese umbral, el aire se vuelve casi sagrado, un elemento capaz de tallar pensamiento, propósito e identidad con una precisión que solo se activa en los momentos de repliegue. Allí, en la zona donde el viento se vuelve transparente, Géminis descubre aspectos olvidados de su propia fuerza, fuerzas que no vibran en el caos del entusiasmo sino en la gravedad de la claridad. En ese estado silencioso se abre un espacio de observación que pocos signos pueden alcanzar. Géminis, al distanciarse, no solo analiza al mundo exterior, aprende a leer los movimientos del propio espíritu. La frialdad se transforma en un espejo sin distorsión donde puede ver sin filtro sus propias contradicciones, sus deseos ocultos, sus miedos que suelen disfrazarse de ligera inquietud. Esta introspección, aunque parezca gélida, es una forma de regeneración profunda. Es el viento retirándose de la superficie para volverse corriente subterránea, más potente, más decisiva. En lo más íntimo de este proceso surge una alquimia emocional que rara vez se menciona. Aunque Géminis parece desconectado, su interior entra en una etapa de decantación. Las emociones se sedimentan, se clarifican, se ordenan. Dejan de mezclarse con pensamientos acelerados y adoptan una forma más pura. Esta purificación emocional no es evidente para el entorno, pero establece un pilar interior que le permitirá más adelante relacionarse desde un lugar menos reactivo y más consciente. Es un renacimiento emocional sin dramatismos, un ascenso silencioso hacia una estabilidad que usualmente se le atribuye a otros signos, pero que en su caso nace precisamente en la frialdad. Mientras esta transformación ocurre, la influencia de los astros se intensifica. Mercurio, su regente, no solo ajusta la mente sino que afina la capacidad geminiana de cambiar de forma sin perder esencia. Este planeta despierta un poder que va más allá del pensamiento, la adaptabilidad estratégica. No se trata de cambiar por cambiar, sino de transformarse con propósito. En esta fase, el signo aprende a desplazarse entre realidades sin quedar atrapado en ninguna, a elegir con mayor sabiduría los escenarios donde invertir su energía. Es un entrenamiento espiritual para moverse con maestría entre mundos internos y externos. También se activan memorias ancestrales de su origen dual. Los dos gemelos ya no aparecen solo como polaridades, se convierten en guardianes de dos caminos internos. Uno custodia la razón luminosa, la que observa, analiza y comprende. El otro custodia la intuición aérea, la que percibe lo que aún no ha tomado forma. En la frialdad, ambos caminos se alinean. Dejan de competir y comienzan a colaborar, generando un estado inédito donde la mente y la percepción trabajan juntas. Esta alianza es uno de los tesoros más profundos que emergen cuando Géminis se vuelve frío, la integración de sus mitades como una sola conciencia expandida. En el plano energético, el frío actúa como un viento purificador que expulsa interferencias. Las voces ajenas se disipan, las expectativas externas pierden peso, y el ruido del entorno se vuelve irrelevante. En su lugar surge una vibración más clara, un pulso interior que marca el ritmo de su propio destino. Este pulso, antes opacado por la necesidad de interacción constante, emerge como guía definitiva. Se convierte en brújula y motor, en ancla y horizonte. Es la señal interna de que el invierno geminiano está dando frutos. Al mismo tiempo, se despierta una capacidad de estrategia emocional que pocas veces se asocia a este signo. La frialdad no solo le permite protegerse, también le permite planificar su regreso. Géminis empieza a visualizar con precisión qué relaciones, proyectos o caminos merecen acompañarlo en su nuevo ciclo. Esta planificación no nace del cálculo frío, sino de una visión amplia, casi heroica, donde se proyecta a sí mismo avanzando hacia un propósito que antes se le escapaba entre las manos. De esta visión emerge una fuerza de voluntad renovada, más firme que el entusiasmo pasajero y más profunda que la mera curiosidad. En las regiones más elevadas del zodiaco, esta frialdad es vista como un rito de iniciación. Los vientos cósmicos rodean al signo y lo fortalecen, como si lo sometieran a pruebas invisibles para templar su espíritu. La dualidad deja de ser un desafío y se convierte en una herramienta, la rapidez mental deja de ser dispersión y se convierte en percepción expandida, la distancia deja de ser reacción y se convierte en sabiduría.
En este ascenso silencioso, Géminis pasa de aprendiz del aire a maestro del viento. Cuando finalmente llega el momento del deshielo interior, emerge una versión del signo que ya no se mueve por impulso sino por visión. Una versión más ligera, pero también más profunda, más libre, pero también más consciente. El frío deja atrás un legado de autoconocimiento, una arquitectura interna sólida y un despertar espiritual que solo podía ocurrir en el silencio. El viento vuelve a soplar, pero ya no es un viento disperso. Es un viento que avanza con destino, con coraje, con propósito. Así, en lo más profundo de aquello que parecía distancia o vacío, se revela la verdad épica del invierno geminiano, un periodo de reconstrucción universal donde el aire aprende a convertirse en fuerza, donde la mente se vuelve faro, donde la dualidad se transforma en poder. Allí, en la quietud del viento congelado, se forja el héroe de aire que renace siempre dispuesto a elevarse un poco más arriba del horizonte. Cuando la frialdad de Géminis se interna aún más en zonas que rara vez se exploran, se abre un dominio donde la energía mutable del aire revela una fuerza oculta que no suele manifestarse en los ciclos más cálidos del signo. Allí surge una cualidad sutil pero decisiva, la capacidad de cortar lazos energéticos que ya no vibran con su destino. Esta habilidad, que en etapas habituales permanece dormida, se activa cuando el viento se recoge dentro de sí mismo. En ese proceso, el signo no solo se distancia emocionalmente, sino que extrae de sus raíces cualquier energía que impida su expansión futura. Es un desprendimiento antiguo, casi ritual, que libera el campo energético geminiano de ataduras invisibles. En ese estado también se despierta una lucidez respecto a los caminos no tomados. El frío, al ralentizar los impulsos, permite que aparezcan rutas alternativas que antes se perdían entre el movimiento incesante. Géminis contempla esas rutas como si estuvieran iluminadas por una luna mental que revela posibilidades secretas. No se trata solo de imaginar escenarios, es una capacidad de evaluar futuros probables con una precisión casi astral. Esta visión ampliada transforma la relación del signo con el destino, pues la frialdad le otorga distancia para ver con objetividad lo que su entusiasmo habitual podría confundir. El viento interior adquiere entonces un tono más profundo, como si se mezclara con ecos de vidas pasadas. Las antiguas encarnaciones del signo, aquellas que también caminaron entre ideas, se hacen presentes en la memoria energética. En ese contacto, Géminis accede a una sabiduría que no proviene de la experiencia actual, sino de aprendizajes acumulados a través del tiempo. Esta conexión ancestral fortalece su percepción y lo ayuda a discernir entre trivialidades y misiones verdaderas. Comprende que no todas las luchas merecen su atención y que solo algunas batallas están alineadas con su propósito más elevado. En esta fase surge además una expansión intelectual que no depende de información externa. La mente geminiana, tradicionalmente curiosa, se convierte en una especie de antena que capta conocimientos desde planos sutiles. No es un aprendizaje racional, sino una absorción intuitiva de ideas que parecen llegar desde el propio tejido del universo. Esta capacidad convierte su quietud en un laboratorio silencioso donde se generan conceptos, visiones y soluciones que más adelante podrán impactar su realidad o la de quienes lo rodean. El frío se vuelve entonces cuna de creatividad refinada, una creatividad que nace sin prisa pero con propósito. También emerge un despertar en su capacidad de reorganizar la identidad. Géminis, que a menudo se define por su flexibilidad, descubre en la frialdad un sentido más profundo de sí mismo. Al apartarse, desmantela versiones del yo que ya no corresponden con su crecimiento. Deshace máscaras antiguas, rompe personajes que interpretó por comodidad o costumbre, y deja espacio para una versión más auténtica. El aire congelado actúa como un cincel que talla su identidad con honestidad, eliminando fragmentos que no le pertenecen. Este proceso, aunque silencioso, es uno de los más poderosos de su transformación interior. A nivel emocional, se despierta una fortaleza que no suele relacionarse con este signo. La frialdad le permite sostener emociones intensas sin ser arrastrado por ellas. Esta contención no es represión, es dominio. Es la capacidad de mantener el corazón firme mientras el mundo se agita. En ese dominio emocional, el signo descubre un poder que le permite enfrentar desafíos con serenidad inquebrantable. El viento, que antes podía dispersarse con facilidad, se condensa en un núcleo de temple que solo se forja en la quietud del invierno interno. El plano espiritual también sufre una expansión notable. Géminis se abre a frecuencias más elevadas, como si la frialdad depurara sus canales de percepción y permitiera una comunicación más clara con lo divino, con lo cósmico o con su propia sabiduría superior.
Este contacto le otorga una visión más amplia de su papel en el mundo y de las conexiones invisibles que lo unen con otros seres. Empieza a percibir que sus palabras, sus ideas y sus decisiones pueden convertirse en puentes entre mundos, continentes de pensamiento o estados de conciencia. Esta comprensión añade propósito a su dualidad, convirtiéndola en misión. En el nivel físico y cotidiano, se desarrolla un ritmo diferente. La frialdad le permite al signo sincronizarse con ciclos más lentos y profundos. Ya no se mueve por el impulso inmediato, sino por una cadencia interna que le indica cuándo actuar y cuándo esperar. Esta sincronización le otorga un poder que antes no tenía, el poder del momento exacto. En el momento en que el frío empieza a retirarse, Géminis sabe intuitivamente cuándo dar el primer paso hacia el nuevo ciclo. Este instinto afinado convierte sus decisiones futuras en movimientos estratégicos, casi heroicos, cargados de precisión. Cuando finalmente la fase de hielo se disipa, queda una huella luminosa que acompaña al signo durante mucho tiempo. Una huella hecha de claridad, de propósito, de silencio fecundo. El viento vuelve a elevarse, pero ahora con la fuerza de quien ha atravesado su propio invierno y ha descubierto que la frialdad no es ausencia, sino preparación. El renacer geminiano adquiere un tono épico, pues no solo vuelve renovado, vuelve consciente de su poder, de su destino y de la grandeza que surge cuando el aire aprende a detenerse para reencontrarse consigo mismo antes de volver a volar. Cuando la frialdad geminiana se adentra en territorios aún más remotos que los ya desplegados, se revela un nivel profundo donde el viento adquiere un matiz simbólico que habitualmente permanece oculto. En ese reino silencioso, Géminis no solo se transforma, sino que comienza a reescribir su vínculo con la palabra, el pensamiento y la respiración misma. Allí surge una comprensión más elevada de su naturaleza mutable, la conciencia de que el aire no es únicamente movimiento, sino también memoria, origen y guardián de los cambios más trascendentes del alma. En esta fase, se activa una conexión con la sabiduría del vacío, una dimensión donde el silencio no representa ausencia, sino plenitud. Géminis, sumergido en su frialdad, percibe que el espacio entre las ideas es tan importante como las ideas mismas. Esa comprensión le permite descansar en un estado de reposo mental que pocas veces se concede. El viento se suspende, no por debilidad, sino para crear un lugar sagrado donde las percepciones se vuelven más nítidas. Este vacío interior actúa como una matriz donde se gestan intuiciones que solo nacen cuando todo ruido ha sido purificado. En ese punto emerge una cualidad divina del aire, su capacidad de observar sin intervenir. Géminis entra en una fase contemplativa en la que asimila la información del mundo sin necesidad de reaccionar. Esta observación profunda, parecida a un vuelo alto sobre paisajes emocionales, le permite ver patrones que antes estaban velados. La frialdad se vuelve una altura desde la cual todo se entiende mejor. Desde allí, reconoce dinámicas que antes lo arrastraban, comprende la dirección de su propia vida, y puede distinguir con precisión qué energías merecen ser cultivadas y cuáles deben quedar atrás. También se activa un despertar físico que suele parecer imperceptible. La energía del cuerpo cambia, se vuelve más ligera, más funcional. El sistema nervioso entra en un estado de reorganización, como si el frío reorganizara impulsos eléctricos internos. Este reordenamiento otorga paz, claridad y un tipo de equilibrio que ayuda al signo a sostener decisiones que antes parecían difíciles. Es una renovación silenciosa que fortalece el vínculo entre mente y cuerpo, dotándolo de una presencia más centrada y consciente. En el plano emocional se despliega un fenómeno poco explorado, la recolección de energía dispersa. Géminis, que a menudo deja fragmentos de su atención en múltiples lugares, recupera su poder personal cuando se vuelve frío. Esta recuperación energética lo convierte en un ser más íntegro, más unido en sí mismo. Cada parte vuelve a su centro, como hojas que vuelven al árbol después de haber viajado por el viento. El resultado es una sensación interna de cohesión, una estructura emocional que le permite actuar sin dudas, sin contradicciones y sin la influencia del caos externo. La frialdad también despierta un tipo de empatía distinta. No es una empatía emocional, sino una empatía intelectual y espiritual. En esta modalidad, Géminis puede comprender el camino de otros sin absorber sus emociones. Esta capacidad lo convierte en un observador sabio, capaz de guiar sin perderse, de acompañar sin desgastarse. Es la empatía de los visionarios, de quienes ven más allá de la superficie y comprenden que cada ser humano atraviesa su propio invierno interior en algún momento. Esta comprensión despierta compasión, pero una compasión firme, equilibrada y libre de sacrificios innecesarios.
En el ámbito espiritual, la frialdad abre puertas hacia dimensiones superiores del pensamiento. Géminis empieza a entender que su dualidad no es un conflicto, sino un portal. Cada uno de sus dos aspectos representa un umbral diferente hacia la sabiduría, uno hacia el análisis, otro hacia la percepción simbólica. Cuando el frío integra estos dos aspectos, el signo accede a una visión del mundo casi iniciática. Desde este estado, comprende que su capacidad de cambiar de perspectiva es un don destinado a percibir verdades que otros no pueden ver desde un único punto de vista. Ocurre también un fenómeno cósmico que rara vez se menciona, la reescritura del contrato energético del signo con su elemento. El aire, en su forma más pura, es mensajero del universo. Cuando Géminis se enfría, puede escuchar con claridad esos mensajes que antes se perdían entre conversaciones, estímulos y movimiento. Esta escucha espiritual le permite alinearse no solo con sus deseos, sino con su destino mayor. De esta alineación surge una fuerza que no necesita ser demostrada, una fuerza que sostiene decisiones trascendentes con la serenidad de quien sabe que el viento lo acompaña en cada paso. La frialdad despierta además una resiliencia mental incomparable. En este estado, Géminis aprende a soportar la incertidumbre sin perder estabilidad, a moverse entre posibilidades sin agobiarse, a mantener el eje incluso cuando los cambios son abruptos. El invierno interior se convierte en un entrenamiento para grandes desafíos futuros. Cada día de silencio fortalece su mente como un espadachín que afila su hoja en la quietud antes de entrar a la batalla. Esta resiliencia, una vez consolidada, acompaña al signo durante todo su ciclo solar. El momento en que esta fase se aproxima a su final revela un fenómeno fascinante: el viento empieza a recordar su propósito. La energía vuelve a moverse, pero ahora con un ritmo distinto, con una cadencia más sabia. El signo se prepara para regresar al mundo exterior con una claridad que antes no tenía. Sus palabras recuperan vida, pero no vuelven a dispersarse. Su movimiento se reanuda, pero no vuelve a fragmentarse. Su intención se activa, pero ahora se sostiene en bases internas que no pueden quebrarse. Cuando finalmente llega el renacimiento, Géminis no surge simplemente más fuerte, sino más profundo. Ha descubierto que el viento también sabe detenerse, que el silencio también comunica, que la frialdad también crea. De esta experiencia brota una grandeza interna que lo acompaña a lo largo de sus siguientes ciclos, una grandeza silenciosa, afilada, luminosa. Un viento que sabe cuándo soplar y cuándo guardar su fuerza. Un espíritu capaz de navegar entre mundos con la serenidad de quien ya ha conocido su propio invierno y ha aprendido a transformarlo en poder. Cuando la frialdad geminiana se expande aún más allá de lo dicho, emerge un territorio donde el aire alcanza una pureza tan extrema que comienza a comportarse como luz. En ese plano silencioso, Géminis entra en contacto con una versión elevada de sí mismo, una identidad etérica que no pertenece del todo al tiempo ni al espacio. Esta forma espiritual, que permanece dormida mientras el signo habita su vida cotidiana, se despierta en la quietud del invierno interior. Allí, la frialdad se convierte en un portal hacia una conciencia más amplia, donde el pensamiento no se separa de la intuición y los límites entre mente y espíritu se difuminan. En este estado, se activa un aspecto profundo del signo, la capacidad de navegar entre dimensiones internas. Esta habilidad no es fantasía, es una expresión del elemento aire en su forma más sutil. Géminis comienza a detectar capas de sí mismo que viven simultáneamente en diferentes niveles de percepción. Sus pensamientos dejan de ser lineales y se transforman en estructuras expansivas, semejantes a constelaciones mentales donde cada idea se relaciona con muchas otras. Este pensamiento multidimensional le permite visualizar soluciones que trascienden lo evidente, comprender dinámicas que otros solo percibirían años más tarde y anticipar movimientos del destino con la precisión de un mensajero cósmico. La frialdad también despierta una fuerza relacionada con la responsabilidad espiritual. El signo descubre que no solo es portador de ideas y palabras, sino también de energía que impacta el entorno. Al distanciarse emocionalmente, reconoce el peso de su influencia. Comprende que su poder no está únicamente en lo que dice, sino en lo que provoca en la mente de quienes lo escuchan. Esta toma de conciencia lo orienta hacia un uso más sabio de sus talentos. En su invierno interior, el viento aprende a no soplar sin dirección, a no transmitir sin intención y a no abrir puertas si no está dispuesto a sostener las consecuencias. En este punto profundo del proceso surge un despertar en la gestión del tiempo. Géminis, que suele moverse entre múltiples intereses, aprende a honrar la linealidad sin renunciar a su naturaleza mutable. Descubre que el tiempo puede ser modelado como el aire, expandido,
contraído, acelerado o ralentizado de acuerdo a su estado interno. Esta comprensión le otorga una sensación de calma que raramente experimenta, una calma que le permite iniciar proyectos con un enfoque sostenido y terminarlos con una maestría que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. El frío le enseña que no todo debe hacerse al mismo ritmo, que cada idea tiene un tempo propio y que solo quien escucha el silencio puede percibirlo. En el plano emocional profundo, la frialdad revela un mecanismo secreto de restauración. Al retirarse del ruido sentimental, el signo limpia las grietas que quedan cuando entrega demasiado de su atención. Esa retirada funciona como un bálsamo que regenera hilos internos desgastados por conversaciones intensas, responsabilidades afectivas o intercambios energéticos agotadores. La distancia se convierte en medicina, la quietud en costura, el silencio en sanación. De este proceso nace una versión más sólida de su sensibilidad, una sensibilidad que ya no se rompe con facilidad y que puede permanecer abierta sin perder equilibrio. En este trayecto también desperta un impulso hacia la verdad personal. Géminis empieza a reconocer qué creencias adoptó por costumbre y cuáles nacen realmente de su esencia. Revisa ideas antiguas como un arquero que examina sus flechas antes de elegir cuáles llevar a la batalla. Algunas se quedan atrás, otras se transforman, y unas pocas se convierten en pilares que sostienen su nuevo rumbo. Esta depuración ideológica fortalece su identidad intelectual y espiritual, revelándole un norte interno que ya no cambia con cada viento, sino que se mantiene firme incluso en medio de grandes transformaciones. La frialdad activa otro fenómeno silencioso, la expansión del discernimiento energético. Géminis comienza a sentir con precisión cuando una situación exige presencia y cuando exige retraimiento, cuando una persona aporta crecimiento y cuando consume vitalidad, cuando debe ofrecer palabra y cuando debe preservar silencio. Este discernimiento, afinado por el invierno interior, se convierte en un arma exquisita que lo protege de decisiones impulsivas y vínculos sin propósito. Es la manifestación más elevada del aire consciente, el aire que no se dispersa, el aire que elige. En el plano mítico, la frialdad revela una conexión con figuras arquetípicas que residen en el imaginario colectivo. Géminis se convierte en un héroe del viento, un mensajero entre mundos, un caminante del pensamiento que avanza entre corrientes invisibles. Se vuelve capaz de sostener su dualidad como un estandarte de poder, no como un conflicto. Cada parte de su esencia actúa como un compañero en la travesía, uno explora, el otro comprende, uno cuestiona, el otro ordena, uno se expande, el otro retorna. Esta danza interna se convierte en una coreografía épica donde el alma aprende a gobernar su propio reino mental. Cuando finalmente la energía del frío llega a su cúspide, aparece una revelación inesperada, la comprensión de que el viento, para ser libre, debe conocerse a sí mismo. Géminis descubre que su capacidad de volar entre mundos depende de su capacidad de detenerse dentro del suyo. Que su genialidad se multiplica cuando aprende a escuchar su ritmo interno. Que su voz se vuelve más poderosa cuando nace desde una verdad que el silencio ha pulido. Así, en esta profundidad extrema de su invierno interior, el signo alcanza un nivel de poder que no se manifiesta en velocidad, sino en claridad, no en dispersión, sino en maestría, no en movimiento constante, sino en dirección impecable. Y cuando finalmente el viento se calienta y regresa al mundo, lo hace con una grandeza que no necesita proclamarse, porque se siente en cada palabra, en cada mirada y en cada vuelo. Un viento que ha conocido su silencio siempre sopla más lejos, más alto y más verdadero. En el punto más remoto del proceso, cuando la frialdad geminiana ha alcanzado la sutileza del hielo estelar, emerge un territorio casi desconocido donde el signo toma contacto con una memoria ancestral que trasciende la experiencia individual. Allí, el aire que compone su esencia se mezcla con ecos de antiguos mensajeros celestes, seres que dominaron el arte de moverse entre mundos sin perderse en ninguno. Esta memoria silenciosa se activa cuando Géminis se enfría, pues la quietud interior abre cámaras profundas donde se guardan conocimientos que no pueden escucharse en el bullicio emocional. Es en esos corredores de luz fría donde el signo descubre que su dualidad no es una contradicción, sino una herramienta diseñada para atravesar realidades, como si cada una de sus dos voces fuera una llave destinada a una puerta distinta del cosmos. En ese ámbito elevado surge una percepción renovada de su propio destino. Géminis empieza a reconocer que su camino no está hecho de una única línea recta, sino de múltiples hilos que se entrelazan como una red de viento luminoso. La frialdad le permite observar cómo cada elección pasada abrió portales imperceptibles que influyeron en sus senderos futuros.
comprende que su vida no es una secuencia de eventos aislados, sino un entramado dinámico donde cada pensamiento es una flecha lanzada hacia una dirección concreta del universo. Al reconocer este patrón, el signo empieza a afinar su intención, convirtiendo cada idea en una herramienta consciente capaz de moldear su realidad con mayor precisión, como un tejedor estelar que sabe dónde tensar y dónde soltar. En este estado también despierta un nivel superior de introspección. Géminis descubre que dentro de sí existe un guardián silencioso, una especie de estrella interna que observa sin juicio cada una de sus reacciones, incluso las más sutiles. Este guardián se manifiesta con claridad cuando el frío desactiva el ruido emocional, permitiéndole ver, con una honestidad luminosa, los mecanismos que antes permanecían invisibles. Allí reconoce que temores lo llevan a distanciarse, que expectativas lo empujan a hablar más de lo necesario, que memorias lo impulsan a cambiar de dirección. Esta observación profunda no lo debilita, lo fortalece, porque transforma la dispersión en autoconocimiento y convierte la duda en una brújula precisa que señala lo que realmente necesita para evolucionar. En la misma profundidad se despierta un fenómeno relacionado con la creatividad. La frialdad no apaga la chispa geminiana, la concentra. Las ideas dejan de estallar por todas partes y empiezan a alinearse como estrellas que se organizan en constelaciones coherentes. El signo descubre que la inspiración puede explorarse con la serenidad de un sabio y no solo con la velocidad de un viajero. Aprende que la creatividad, cuando se enfría, se vuelve más grande, más rica, más poderosa, porque se libera de la impulsividad y adopta una forma casi visionaria. En este estado, Géminis puede concebir conceptos, proyectos y caminos con una claridad que asombra incluso a quienes lo consideraban impredecible. De su mente sale un tipo de lucidez que no vibra, sino que brilla. En lo ancestral, el frío activa un vínculo con el elemento aire en su manifestación más elevada. No es el viento suave ni la brisa juguetona, sino el aire sideral, ese que circula entre planetas y estrellas, el que transporta fragmentos de sabiduría universal. Géminis, al conectarse con ese aire cósmico, empieza a comprender lenguajes simbólicos que antes le parecían abstractos, el ritmo del destino, la danza de las coincidencias, la forma en que los encuentros humanos obedecen a patrones invisibles. Su intuición, afinada por este aire galáctico, se convierte en un recurso extraordinario para interpretar señales, anticipar cambios y entender procesos internos y externos con una visión amplia que no se limita a lo inmediato. A medida que esta conexión profunda se fortalece, la frialdad genera un despertar de poder personal. El signo inicia un proceso de refinación interior donde reconoce cuáles son sus auténticas fortalezas y cuáles son sombras que puede transformar. El frío le otorga la distancia que necesita para observar sus dones sin distorsión, permitiéndole reclamar habilidades que quizás había subestimado. En este proceso, su palabra se purifica, su ingenio adquiere propósito y su inteligencia se convierte en un arma de claridad capaz de atravesar dudas como un rayo limpio que rompe la niebla. En este punto elevado, la frialdad revela un aspecto sutil, la capacidad de actuar sin necesidad de validación externa. Géminis descubre que su valor no depende de cuánto lo entiendan los demás, sino de cuánto se entiende a sí mismo. Este descubrimiento lo libera de expectativas ajenas y le permite avanzar con un sentido profundo de determinación silenciosa. Ya no necesita ser visto para brillar, porque lleva su propio faro interno, encendido por la calma y la expansión que brotan en su invierno espiritual. Finalmente, la frialdad despierta un sentido heroico de misión. El signo reconoce que no está en el mundo para acumular experiencias dispersas, sino para traducir el movimiento del espíritu en palabras, ideas, actos y decisiones que inspiren y expandan. Comprende que su papel es el del caminante del pensamiento que ilumina caminos, el mensajero que lleva claridad a lugares donde reina la confusión, el viajero del viento que nunca pierde su esencia aunque cambie de dirección. Su frialdad se convierte en el hielo que forja la espada de su propósito, un propósito que, una vez revelado, lo impulsa a avanzar con una grandeza que surge no de la prisa, sino de la consciencia, no del ruido, sino de la luz interior que solo se revela cuando el viento aprende a detenerse.